Volvemos con el tercer video y ahora vamos a entrar a el campo de la geometría. Esto realmente fue lo que vamos a ver en este momento. Fueron las primeras guías que compartimos en el parcial. Después de lo que ustedes hicieron en el examen del segundo parcial, entramos a ver lo que es geometría. Y aquí queremos introducir el tema de ángulos suplementarios. Entonces aquí tenemos una recta, ¿sí? Y esta recta está conteniendo esta otra línea que divide el ángulo completo que está aquí en dos partes, en el ángulo X y en un ángulo Y. Entonces, dos ángulos son suplementarios cuando al sumarlos nos resulta 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma podríamos nosotros aplicar ese concepto en este ejercicio 2.4, donde se nos dice que encontremos la medida del ángulo X. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que saber que esto es un triángulo y necesitamos nosotros conocer a dónde está el ángulo suplementario. Miremos que aquí está un ángulo suplementario. Entonces, para que la suma dé 180, ¿cuánto mide el suplemento de 120? Entonces la respuesta sería, vamos a escribir aquí, acá sería el suplemento, y el suplemento sería que este ángulo mide 60 grados. Ahí está escrito 60 grados. Muy bien. Ahora, nosotros queremos llegar a encontrar este ángulo X de acá. ¿De acuerdo? Entonces, en esta figura que tenemos acá, que es un triángulo, debemos de saber cuánto da la medida de este ángulo interno que nosotros todavía desconocemos. Y es posible porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da una constante. ¿Ya? 60 más 90 nos da 150. Y a 150 tenemos que sumarle 30 para que nos dé 180. Entonces, de esa manera hemos encontrado el suplemento de X. No hemos encontrado X, sino su suplemento, es decir, la medida de este ángulo de aquí. Y este triángulo pues se parece un poco a la escuadra que se utiliza en dibujo técnico, donde uno de los vértices mide 90 grados, el otro mide 60 y el que nosotros encontramos mide 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos listos para encontrar X. Aquí vamos a escribir la respuesta. X es igual, o la medida de X es 150 grados. ¿De acuerdo? 150 grados porque si a 150 le sumamos 30, nos da el ángulo suplementario de 180. Ahora pasemos a contestar el inciso B. Para que contestemos este inciso B, voy a proponer un concepto que acabamos de explicar. Aquí tenemos un cuadrilátero, pero si nosotros unimos dos vértices no contiguos, vamos a ver que nuestra figura se convierte en triángulos. Y esto es necesario para saber cuánto da la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. La parte superior de este triángulo, sabemos que mide 180 grados. Y este triángulo de acá también mide otros 180 grados, la suma de los ángulos internos. Entonces, en total, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero
es 180 más 180, 360 grados. ¿Ya? Entonces vamos a ir sumando los ángulos que se nos dan como datos. Por ejemplo, tenemos un ángulo y lo vamos a marcar de 60 grados. Entonces eso lo vamos a escribir. Ángulo de 60 grados. Y bien, bajo de él tenemos un ángulo ahora de 71 grados. Entonces lo vamos a sumar. Acordémonos que la suma nos debe dar 360. 71 grados. Muy bien. Seguimos sumando. Y el tercer elemento y último dato, ¿verdad?, de este cuadrilátero es este ángulo de acá que mide 129. Entonces lo vamos a sumar. Y vamos a ver cuánto nos hace falta para los 360 grados que debería dar el total. Entonces escribimos 129 grados y efectuamos nuestra suma. Entonces 1 más 9 da 10, más 0 sigue dando 10. Escribimos 0 y llevamos 1. Llevamos 1. 1 más 6, 7 más 7, 14. 14 más 2 da 16. Entonces escribimos 6 y llevamos 1. Siempre llevamos 1. Y 1 más 1 nos da 2. Entonces de esa manera hemos encontrado la suma de los ángulos que se nos dan como dato. $260. Entonces, para redondear los 360 grados, podríamos concluir que este ángulo de acá, el suplemento a X, es 100 grados. Porque 100 más 260 da 360. Y el suplemento a 100 grados sería la respuesta. Aquí el suplemento a 100 grados es 80 grados. De esa manera hemos aplicado el concepto de ángulos suplementarios.